Saludos mis bellos rebeldes de la sociedad y bienvenidos a este espacio y tiempo. Mi nombre es Gabriel Lugo y aquí estoy hablando del yo para el yo. Hoy me quiero ensuciar las manos con varios temas, que en realidad es uno solo, pero varios temas que pueden ser controversiales, que pueden ser incómodos para algunas personas y ciertamente problemáticos para poder entender. A mí siempre me ha interesado lo que es esa información oculta que me llama la atención porque muchas personas no solamente no están al tanto, sino que tienen como una especie de aversión a querer saber de ello. Entonces es como un trabajo sucio que algunas personas como yo les gusta hacer, y es esa investigación sobre las mecánicas detrás de cualquier tipo de movimiento, de formación social o lo que sea. En este caso obviamente estoy hablando sobre lo que llamaríamos la estructura corporativa del planeta Tierra. En otras palabras, es la élite que conforma nuestra sociedad. Como toda élite, tiene por supuesto sus escalones, tiene sus niveles, y eso es lo que forma la corporación como tal. Y eso por supuesto tiene que ver, está ligado con el camino negativo, del cual hablo por supuesto en la ley del uno. Y antes de entrar a eso, quiero hacer un poco de trasfondo en mí y luego en lo que esto significa en realidad. Además de dar un poco de advertencia de lo que no estoy queriendo decir o cómo se pueden malinterpretar. Así que, como siempre, una pequeña introducción para salir del paso de eso, y luego nos adentramos a lo que es la parte más profunda, donde nos vamos a llenar las manos de lodo, de tierra. Como ya decía, yo de joven siempre tuve un interés por estos temas que son desconocidos para la gente, y en este caso me refiero a los temas internos de lo que es la sociedad. La parte oculta de cómo funcionan estos gobiernos, estas élites, y cómo manipulan a la población. Esto lo hacía porque honestamente me hacía sentir bien el hecho de que yo podía tener conocimiento que otras personas no tenían. No por sentirme mejor, aunque luego a veces se puede colar y hacerte sentir, pero en esencia a mí lo que me daba era como una especie de tranquilidad de saber que yo sabía más que el ciudadano común, por ende podía tomar unas decisiones mucho más informadas para lo que fuera. Y eso me hacía sentir bien. Por supuesto, esto genera una especie de frustración cuando ves que las otras personas que no están al tanto de esto siguen cayendo dentro del mismo juego por no tener decisiones informadas. Yo creo que eso es parte de la frustración que a veces uno siente como alguien que investiga y conoce más allá de lo evidente. Como diría Leo No. Para los que se acuerdan de los Thundercats. Entonces, más allá de lo evidente, tenemos que existen ciertos mecanismos y ciertas cosas que cuando vemos y notamos que es parte de la estafa social, nosotros nos abstenemos de formar parte de ese juego. Eso me llenaba, me mantenía satisfecho por dentro. La razón de yo poder estar un paso más adelante del juego político, del juego social. Y otra frustración de todo esto es ver que uno no podía ayudar a estas personas, que no podía hacerles entender o
mostrarles para que ellos mismos se dieran cuenta de que estaban siendo... Y bueno, por supuesto, el rechazo de cada vez que uno exponía su verdad, ser totalmente rechazado por la otra persona porque estás loco con esas creencias, eso no es así. Y ahorita estamos en una parte de la revelación que es fascinante para todos los que hemos sido investigadores de la realidad física durante años, durante décadas ya. Entonces esa ha sido mi historia con todo esto. Sin embargo, una vez que tuve mi expansión de conciencia y pude conocer o pude armar esta realidad con el pedazo gigante que me faltaba, que era el metafísico o espiritual, desde ese entonces pude ver cómo evolucionó la necesidad que yo he tenido de tener cómo funciona detrás del telón todo este sistema político, social, sociopolítico. Y la razón por la cual me ha funcionado es porque puedo ponerlo como un panorama completo. Y ahora no siento frustración por nada, sino simplemente que puedo ver cómo se desarrolla todo esto desde un punto de vista que no descarta nada. Porque cuando lo veo desde esta manera puedo ver que todo en realidad está en armonía y todo está siguiendo un proceso de evolución. Esa es la parte que me interesa. Por eso es que doy toda esta introducción. Porque me interesa que, a pesar de que voy a entrar en la parte oscura de todo esto, no quiero que se asocien mis palabras de manera simplista con cualquier idealismo o con cualquier posición política o con una visión social o específica, sino que se me saque por completo de la ecuación y que mi visión, te quiero invitar más bien a mi punto de vista, que es completamente de observador y que no se invierte en ningún tipo de posición sociopolítica. Entonces, con eso en mente, podemos ver que mi posición en realidad es simplemente de observar. Quiero ver cuáles son todos los elementos que están en juego, cómo se han generado a través del tiempo y cómo eso tiene un impacto en nuestra realidad presente, nuestra realidad actual. Y de esa manera podemos ver de un modo bastante científico, imparcial, no invertido, lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Así que, si están listos para jugar conmigo, vamos a adentrarnos. Ahora, acabo de decir lo que es el juego, ¿no? Y este juego se puede entender como en la macroescala, en la parte universal, en la parte del yo absoluto. Es un juego de esconderse para luego revelarse otra vez. Es como una montaña rusa que te lleva hacia arriba con esa expectativa para luego lanzarte hacia abajo y luego subirte otra vez. Todo es vibración. Y en este caso estamos hablando de lo mismo. Es la revelación del ser separado. Ese es el juego que estamos viendo desarrollarse si tienes la perspectiva de que todo en sí es una sola conciencia que está jugando a esto para conocerse a sí misma. Y estamos en el punto de revelación. La revelación del ser separado. Cuando hablo del ser separado lo voy a utilizar en ambos casos, pero más que nada con el ser separado colectivo, que es lo que formamos como sociedad. La matriz o la matrix por la cual vivimos es en esencia el juego creado por el ser separado. Déjenme explicar un poquito esto mejor porque es un concepto que amerita un poquito de definición. Todo nuestro sistema en el cual vivimos, nuestro sistema social, sociopolítico y cultural, pero más que nada sociopolítico, es el ser separado colectivo. En pocas palabras, tenemos la idea de que tenemos que generar dinero para poder tener un valor, para poder ser alguien útil en la sociedad. Todo esto es destilado desde el sistema o matriz del ser separado.
La idea de que tenemos que sobrevivir es parte del ser separado. La idea de que tenemos que resaltar en la sociedad es parte del ser separado. La idea de que tenemos que dominar a otros para obviamente surgir, porque no hay manera de surgir con dinero si no es dominando al otro. Y en este caso estoy hablando obviamente de niveles corporativos, de ser una compañía gigante. Ese es el ídolo de todo humano. El ídolo de todo humano, al menos el humano común, es Mark Zuckerberg en Facebook. Fíjate cómo idolatran a gente como Bill Gates, que es en la fachada nada más, Bill Gates es simplemente un empresario exitoso. Y todo el mundo lo ve como, todos deberíamos ser como Bill Gates. Si no lo creen, no han estado por el internet lo suficiente estos últimos años. Pero ese es el ídolo. Así como cuando nosotros en fisicoculturismo pusiéramos una foto de Arnold Schwarzenegger como inspiración para lo que queremos ser, la gente pone fotos de estos tecnócratas, que son ahora los que están rigiendo la sociedad. Entonces, todo esto es el ser separado, es parte del ser separado, del sistema, de la matriz del ser separado que estamos jugando. Ahora, ¿cómo se creó este juego? ¿Por qué se creó este juego? Si no es el hecho de que nosotros como humanos, si hacemos un pequeño, una burbuja de pensamiento aquí, vamos a crear un escenario imaginario, donde tenemos a un grupito de humanos que eligen a un líder por alguna razón, porque sienten que puede liderarlos hacia un futuro mucho más placentero y cómodo. Este líder siente la necesidad o toma un poquito del manantial del poder, del control, de saber que puede controlar a otras personas. Esto se vuelve, por supuesto, adictivo, y al querer controlar a las personas lo hace de manera de poder crear una especie de civilización o grupo. Todavía no una civilización, pero un grupo que depende de él. Utiliza técnicas de manipulación para seguir creciendo y aumentar la sensación de necesidad que este grupo tiene sobre el líder. Entonces, cuando el grupo siente que necesitan al líder, el líder se siente cada vez más empoderado. Pero esto no cesa ahí, obviamente, porque el camino negativo de separación es tratar de dominar lo más que pueda. Para no extenderme en la metáfora, simplemente sigamos el hecho de que este líder, y estamos hablando no de alguien en específico, no de un humano, sino de la sensación del liderazgo, de ser un monarca, que es a lo que eventualmente llegamos con un líder en un grupo social. Eventualmente se siente que es el rey. Y el reinado es lo único que debe mantenerse. Por eso es que se mantiene el legado de la familia a través de los años. Por cientos, miles de años tuvimos monarcas y sistemas de este tipo, emperadores. Y luego pasamos a lo que es el sistema de gobierno. Pero en su esencia, ¿qué fue todo esto? Fue un juego. Fue un juego que, así como niños, nosotros decidimos jugar un juego y creamos unas reglas, y luego sabemos que fue todo simplemente un juego y dejamos de jugar y volvemos a nuestra vida real. Algunas personas se tomaron el juego en serio y las reglas sintieron que tenían que aplicarlas 100% a las otras personas, o vieron cómo podían engañar a los demás niños a que las reglas del juego que ellos están imponiendo son necesarias para poder vivir. Y esto crea, por supuesto, la estructura del ser separado, de la matriz, en la cual hay una élite y el resto de la población tiene que servirle a ellos. Pero no deja de ser un juego, porque todas las reglas son de un juego. Solamente cuando le ponemos otra palabra y decimos es ley, que suena como más real, más atemorizante. Pero una ley es una regla. Es la regla de un juego. Es la ley del juego. Y es qué tanto nosotros invertimos
nuestra propia energía en darle una connotación real a esa regla que la convertimos en ley. Entonces, todos estamos en realidad jugando un juego, pero lo hemos tomado muy en serio. Y ahora que somos personas, digamos, un poco más conscientes, estamos viendo que el juego se está intensificando, y con esa intensificación se está desmoronando cada vez más. Está colapsando. Porque la intención de aquellos en poder, vamos a llamarla élite ya, la élite que se formó a través de los años, que pasó de ser un simple líder o gobernante de la tribu, del lugar, pasó a ser una especie de monarca, a luego ser un conquistador, básicamente, en otros países. Estos son los conquistadores de antaño. Y esto siguió en esencia hasta no hace mucho que se establecieron los gobiernos democráticos, y que la élite se dio cuenta de que no podía mantener ya la monarquía y pasó a ser algo por detrás del telón. Así como tenemos en la filosofía de la ley del uno, tenemos el grupo de Orión trabajando de manera invisible porque están en otras densidades de conciencia, y estas energías universales se manifiestan aquí en el planeta Tierra, por supuesto, y dominan a los seres humanos de esta manera. Del mismo modo, no es descabellado pensar y sentir que hay obviamente un grupo de humanos élite en nuestra sociedad que intenta mantener su sistema de control. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estamos sintiendo ahorita que hay una mayor intensificación de esta necesidad de control? La autoridad, que es lo que estamos viendo cada vez más cercarnos dentro de nuestras casas, dentro de nuestros propios dispositivos celulares o computadoras. Cada vez más hay autoridad en nuestra vida. Bueno, vamos a analizar la psicología de una entidad de la élite, o de la élite en general. Vamos a analizar la psicología de la élite. Cuando decimos que alguien se está saliendo de control, es algo normalmente visto como negativo, como algo peligroso. Esto se está saliendo de control. Estamos afanados con la idea de controlar. Tanto que se nos ha colado el hecho de que, claro, nosotros tenemos que ser controlados, porque si no, ¿qué pasaría de nosotros? Fíjense cómo el vocabulario se presta para que naturalmente nosotros seamos nuestros propios subyugados. O sea, nosotros mismos nos subyugamos a nosotros mismos, el uno al otro y nosotros individualmente, porque salirse de control es algo indeseado. No queremos que la sociedad se salga de control, es algo peligroso. Entonces, por contraste, lo que estamos diciendo es que necesitamos que nos controlen. Y la élite obviamente ha creado esto porque les beneficia. Y cuando la sociedad se empieza a salir de control, en pocas palabras, cuando hay una rebelión, cuando hay un desacato, entonces establece una autoridad mucho más grande. Y en ciertos casos, esa autoridad que se les está saliendo de las manos no la pueden establecer porque sería muy autocrática. Estaría violando directamente el libre albedrío de las personas, y por ende necesitan que la gente colabore con ellos de una manera libre. Por ende utilizan técnicas que son de engaño, técnicas de engaño geniales, porque si algo tiene la élite es un dominio absoluto de poder manipular las mentes del ser humano, y lo hacen a través de distintos métodos. Por supuesto, esta mente tiene que ser débil para poder ser manipulada. Y fíjense que Ra menciona esto en la ley del uno, cuando dicen que Orión busca las mentes débiles. Estas mentes débiles son aquellas que no son conscientes de su ser. Porque algo que ocurre, en contraste a la mente débil, es que aquella persona consciente de su ser
no teme nada. Por ende, se da cuenta de que la autoridad no es necesaria y no se deja regir por la autoridad. Esto no es una persona rebelde sin causa. Esto es una persona naturalmente indiferente a la autoridad. Porque si la autoridad digamos que lo encuartela, no tiene ningún problema con eso. Y si no lo encuartela, tampoco tiene ningún problema con eso. Simplemente es indiferente a la acción de la autoridad. Lo cual no es lo mismo que irrespeto hacia otras personas. Que es como normalmente se traduce esto de no tener respeto a la autoridad. Es ser una persona anárquica. Es ser un rebelde, un vándalo. No, hay una diferencia muy grande. El vándalo es un rebelde ignorante, mientras que el místico, por así decir, es un rebelde indiferente y muy, muy informado de cómo funciona esta realidad. Entonces, la psicología de la élite necesita de por sí siempre establecer algún tipo de dominio, una especie de control sobre la población, en la cual hace que las personas exijan ese control y por ende salirse de control es algo indeseado. Pero para tú salirte de control, o mejor dicho, para despertar de la realidad, tienes que salirte del control, tienes que dejar el control. Y eso es parte de lo que estamos viendo. Mucha gente se está saliendo de control, del control de la élite, del control social impuesto, gracias al libre fluido de información, en buena parte, que estamos viendo. Y que presenta la información, pero no de por sí está haciendo. Y esta es la belleza de la libre información, que puede ser también manipulada, como estamos viendo. Obviamente todos los medios sociales, todos los canales de noticias, que a esta altura ya es un cliché decirlo, pero todos estos canales de noticias, todos los medios de información son manipulados. Al mismo tiempo son utilizados por nosotros mismos, ahora que tenemos control sobre el libre fluido de esta información en internet para poder comunicar la información. Pero así como Jesús dijo hace más de 2000 años, el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que oiga. Y esto es cada vez más real en nuestra sociedad con la libre información que está fluyendo. Porque si bien puede ser y es manipulada en su 95% más, existe siempre ese 5% de información que está ahí para ser discernida por el que tiene ojos. Y cuando la élite ve esto, pues naturalmente decide que necesita tener cada vez más control sobre esto. Y por eso es que estamos viendo el internet dominado desde hace mucho tiempo. Y hay teorías fascinantes de cómo el internet pasó de ser, para los que recuerdan el internet, el libre internet a principios del 2000, donde era en esencia la mayoría de los seres humanos comunicándose de la manera como somos, a ser algo restringido, limitado, censurado y completamente filtrado para el consumo de las masas. Y esto se extiende ahora más hacia lo que sería el exacerbado de un síndrome de control que busca tener la vigilancia y el recaudo de datos de toda la población. Es lo que estamos viendo como el abuso hacia nuestra privacidad. Que nuestros teléfonos, como imagínense, hace ya casi 10 años, Snowden reveló del NSA aquí en Estados Unidos que estaban monitoreando las cámaras y los micrófonos de todos los dispositivos de las personas en ese entonces. Teléfonos celulares, computadoras, etc. Y esto puede ser visto, por supuesto, de manera polarizada, como algunas personas que digan: estoy en contra de eso, no quiero que escuchen ni vean nada. Y tienen su derecho de decir eso.
Y hay otras personas que dicen no tengo nada que temer, que me escuchen, que me vean, no me importa. Y eso también es visto de manera normal. ¿Ok? Esa es la decisión que cada quien tiene. La gente siempre decide qué hacer. Si entregar esa autoridad a otros o no. Y lo que ocurre simplemente es eso. Es un síntoma del ser separado colectivo, de la élite, que no quiere perder ese control y que se atemoriza, se aterra de la posibilidad que una población creciente esté cada vez más desadaptada de lo que son sus reglas de juego. Y entonces busca no solamente mantener completo control sobre todo lo que informa a su realidad, sino que intenta imponer también aquellos mecanismos que son eficientes para crear más conflictos, división y a través de eso dominación. Dominación a través de del poner a pelear en esencia a los grupos que existen allá afuera. Y lo hace muy bien, lo hace bastante bien. De hecho, fíjense que lo que yo llamo la emasculación social es algo que está sucediendo gracias a estos, digamos, términos del juego. Son términos del juego que están estableciendo para que nosotros sigamos esa tendencia. ¿Qué es la emasculación social? Aquí voy a entrar a un tema que me parece que en Estados Unidos al menos es un poco más sensible que en nuestros países. Sin embargo, estoy viendo que en nuestros países se está filtrando esta cultura que es de identidad política o política de identidades, mejor dicho, creo que es la traducción correcta. Una política de identidades en la que se está jugando la disolución de el divino masculino, vamos a ponerlo así, del masculino metafísico, que es parte de todos nosotros, seamos mujeres, hombres o como nos identifiquemos. Biológicamente, obviamente solamente somos dos, pero se ha abierto un abanico de identificaciones que, una vez más, apelan a ese chakra naranja de identidad y mantienen centrada a la persona en esa sensación de que debo ser esto. Otra parte del juego de la élite que mantiene reprimida la conciencia del ser humano. Pero de esto ya he hablado anteriormente, no en este podcast, pero en otro de mis contenidos, y no me extiendo ahí, sino que avanzo en el hecho de que esta política de identidades se está utilizando para diluir lo que es el masculino que existe en todos nosotros. De una manera genial. Lo hacen de una manera, son unos genios los que obviamente manipulan todo esto por la sociedad. Porque tenemos una sociedad bastante sensible. Si algo caracteriza al ser humano o a la humanidad es que somos muy sensibles. Somos muy débiles de corazón. Y esto no es coincidencia. Porque para que una élite patriarca, porque si se dan cuenta, hay una emasculación de la sociedad, pero no hay una suavidad del gobierno o de las autoridades o de la élite. Esa continúa siendo lo más masculino posible. Es aquí abajo, en el terreno de juego, donde se apunta el dedo hacia estas personas son patriarcas, estas personas son antimujer, o estas personas son anti-gay, o anti cualquier otro tipo de identidad que están sacando. Todas las semanas parece salir una nueva. Todo esto es para seguir apuntando el dedo a que la sociedad debe ser más tolerante. La sociedad tiene que ser cada vez más sensible a todo y no puede existir ya el masculino. Todos debemos ser completamente femeninos. Ahora, aquí es donde se empieza a sonar controversial porque las personas van a decir, bueno, Gabo, pero entonces tú estás diciendo que tenemos que seguir siendo masculinos, machistas y todo esto.
Eso es darle simplicidad a lo que estoy explicando. Y entiendo que sea natural que muchas personas lo vean así, pero para no dejarte, que no creo que seas una de estas personas, pero si eres una de estas personas que está sintiéndose afectada, porque eso es posiblemente lo que yo estoy tratando de decir, no se trata de eso. Te quiero llevar a un nivel mucho más elevado de poder observar lo que está sucediendo. Cuando sabemos que la élite está exacerbada en lo masculino hacia el sistema de patriarcado, donde se dice, se impone básicamente lo que es, si no lo puedes ver, no tengo mejor manera de explicártelo, porque nuestra sociedad es una que es extremadamente masculina en su estructura. En pocas palabras, el control, el dominio, la manipulación, toda esta neurosis de querer dominar a la sociedad es una exageración masculina. Y eso no ha cambiado. Lo que se invita a hacer es a que la sociedad deje de ser masculina en ese sentido, para que no haya una oposición, para que más bien el sistema patriarca pueda dominar más fácil a una población femenina que se deja dominar, porque la calidad femenina en todos nosotros, hombres y mujeres por supuesto, somos 50-50 femenino-masculino. Mientras más femeninos somos, más sensibles somos y más imprimibles podemos ser. Somos una hoja en blanco, que nos escriban todo lo que queramos, porque no dejamos nada, no tenemos nada del divino masculino en nosotros ya. Y entonces se diluye, mejor dicho, se empieza a diluir lo que es el divino masculino en nosotros, que tiene su propia personalidad, su propia identidad, su real identidad. Entonces, en este diluir del masculino se abre, porque ese es el femenino se abre a todo, se deja, acepta todo, es cariñoso, es amoroso, acepta todo simplemente. Pero entonces esto es un condicionamiento social para que la gente deje de sentirse que puede hacer algo, que es mejor lo que nos digan a que lo que nosotros podamos hacer, porque nos podemos salir de control, necesitamos que nos controlen. Esto es una sociedad muy femenina. Entonces, dejando a un lado obviamente lo que es la identificación entre femenino, masculino, que es el machismo, lo otro, estamos viendo que simplemente la élite está aprovechándose para sensibilizar mucho más a la sociedad. Es un juego fantástico el que están haciendo y le está saliendo genial. La verdad es que felicitaciones a la élite por el trabajo que están haciendo. Es muy eficiente. Pero de nuevo, no estoy hablando de... Y aquí, bueno, para hablar de los métodos que están utilizando y por qué existe tanto... Es notable. Para aquel que puede verlo, que tiene la percepción abierta hacia esto, lo pueden ver. En todos los medios de información, ya sean medios sociales o canales de televisión, producción cinematográfica, se está viendo cómo al hombre se le denigra, porque obviamente todo esto es simbólico, ¿ok? No es al hombre como tal, sino al hombre se le denigra, y ahora la mujer es la que se revela simbólicamente como la dominante. En pocas palabras, el femenino es lo que la sociedad ahorita persigue. Hay una especie de asociación forzada con querer seguir a la tendencia femenina, que es lo que todo ahorita está ocurriendo. Que si hay cualquier tipo de reacción masculina debe ser criminalizada. Y por supuesto que va a encontrar resistencia, y eso es lo que ocurre. La gente responde, aquellas personas que son fuertemente masculinas van a responder de una manera contraria a eso, porque se están dando cuenta de eso. Aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, una de las maneras como lo están haciendo... De hecho, ya que estoy hablando de los Estados Unidos, me voy a remontar hacia una época que es reverenciada por muchas razones,
En cuanto a la libertad, de hecho, aquí en Estados Unidos se conoce como que este es el país de la libertad, ¿no? Esto se ha ridiculizado a través del tiempo por muchas razones muy reales. Esto no es un país de libertad. Pero hay una especie de realidad en todo esto de la libertad. Así que vamos a buscarla para poder sacar de la confusión esto de que Estados Unidos es libre. Hace más de 200 años, hace casi 250 años, tuvimos lo que fue la guerra de la independencia aquí. Y para resumir, en esencia, Gran Bretaña estaba dominando a la colonia estadounidense con una hegemonía financiera o económica. A lo cual la gente de aquí en esencia dijo, no más, somos libres de hacer lo que nosotros queramos y no los necesitamos a ustedes. En pocas palabras, la élite perdió dominio sobre Estados Unidos. En ese momento ocurrió la guerra de independencia. Estados Unidos se liberó de la élite y por supuesto la élite dijo, ok, ya no nos funciona eso de estar dominándolos físicamente. Hay que dominarlos con un nuevo método. Para los que me siguen en la ley de uno, estoy seguro que esta élite dijo, Orión, se nos salió de las manos los Estados Unidos, ¿qué hacemos? Y Orión dijo, hey, el sistema financiero, mi hermano, bancos. Entonces así fue como vinieron y retomaron a los Estados Unidos. De modo que la historia de los Estados Unidos fue libertad por unos años y luego una fuerte resistencia. Si mi historia no me falla, Andrew Jackson fue quien habló en contra del Banco Central y de hecho abolió lo que era el Banco Central y dijo, aquí no se establece un Banco Central porque es la misma élite que viene a dominarnos. Esto está escrito en la historia. Y habló de la élite, así como Lincoln también habló y nuestro famoso JFK, John Fitzgerald Kennedy, habló de la élite y fueron silenciados para siempre. No recuerdo si Andrew Jackson también fue silenciado para siempre, lo cual es básicamente el modus operandi de la élite. Entonces, aquí hubo libertad por un tiempo y se estableció como cultura que éramos libertad y la élite lo que hizo fue llegar por debajo con el sistema financiero y dominarlos en esencia todos. Una vez más estableciendo su hegemonía sobre el mundo. Ese fue el segundo imperio, el imperio financiero, que fue muy apropiadamente establecido aquí en Estados Unidos y en Gran Bretaña, por supuesto, también. Pero aquí empezamos a ver a la élite oculta, ¿no? Que está detrás de todo esto, trabajando no bajo la corona británica, ni bajo el gobierno estadounidense, ni bajo el imperio chino, sino detrás de todos ellos en realidad. Es un ego colectivo, es el ser separado colectivo que todos tenemos y que tenemos que reconocer como parte de nuestro desarrollo. Entonces, en este proceso, en el que vemos que la élite ha hecho esto, se encontró con una gran resistencia masculina en los Estados Unidos. En pocas palabras, se salieron de control y tomaron acciones por su propia cuenta. Ellos, la élite, habiendo aprendido esto, han querido de alguna manera evitar que esto ocurra de nuevo. Y cuando se encuentran con esta resistencia que está ocurriendo naturalmente de parte de nuestra generación, no quieren ningún tipo de resistencia. Aquí en Estados Unidos se está viendo como el desarmamiento. La gente se está desarmando. Yo obviamente no tengo absolutamente nada a favor de las armas, pero tampoco tengo en contra de las armas. Me parece que cada quien las va a utilizar en la manera como las decida. Es el humano quien las utiliza. Y depende de si está manipulado o dominado por cierta doctrina o ideología, las va a utilizar de una u otra manera. Entonces, de nuevo, yo no tengo nada ni a favor, nada en contra ni a favor de las armas, pero se está haciendo. Y algo notable es que en nuestros medios sociales, para el que sabe discernir, cuando vemos que algo se está publicitando, porque se está publicitando a través de los medios sociales y existen movimientos apoyados por mucha gente, cuando uno ve una tendencia, nunca vayas
en la dirección que va la mayoría de la gente. De lo contrario, vas a terminar con las masas. Y las masas son como ganado, que se mueve simplemente por inercia, por mentalidad de segunda densidad. Entonces hay que discernir, hay que sentarse, no hay que ir ni en contra ni en el fluido de las masas, sino al menos yo me siento y veo cuáles son las reacciones. Hay unos pocos que están yendo en contra y hay muchos que están yendo a favor. Ok, ¿quién es el que rige el rebaño? ¿Quién es el que está guiando el rebaño? Ah, esa es la pregunta. La élite. Entonces, no les interesa tener una sociedad masculina porque saben que les va a dar resistencia, porque saben que van a ser aquellos que van a llamar a la rebelión, a ser los que están en contra de lo que están mostrando la élite para que nosotros podamos hacer. Entonces, vean que hay niveles mucho más profundos que la idea de que la mujer al fin está al poder y hay que darle fuerza, y el género no debería decirse que si todos o todas, sino todo X, o todo eso que es parte de una cultura no es más que la manipulación para un beneficio que finalmente está arriba en la élite. Esto no quiere decir obviamente que no hay un apoyo y todo lo demás. Obviamente, en ese sentido, ustedes saben que es obvio. Pero en la parte de la manipulación de la élite, elitesca de esta tierra, entonces tenemos eso. Tenemos básicamente otra manera de manipular al ser humano. Esto es lo que llamamos autoridad. Porque para poder generar control tienes que generar autoridad. Y esa autoridad se presenta básicamente con la entrega. Me entrego todas mis armas simbólicamente. No estoy hablando ni siquiera ya de las armas físicas, de las armas de fuego, sino armas en general. Mi manera de expresarme es un arma. El que yo pueda sentarme aquí y hablar es mi arma para poder ir en contra de aquellas cosas que yo pueda estar. No la utilizo de esa manera, pero es un arma. Y mucha gente está entregando esa arma de expresarse. No, prefiero no expresarme porque imagínate, si yo digo lo que pienso con respecto a esto que está ocurriendo de la identidad, de que mucha gente, entonces me voy a ir en contra. Y hay mucha gente que no se expresa. Con lo de la pandemia pasó muchísimo. Podemos ver mucha gente valiente, profesionales y gente común que salieron diciendo lo que estaban opinando sobre esto. A mí me parece que esto no es, me parece que esto aquello, y se expresaron. Pero la gran mayoría se quedó callada y preferían estar en silencio porque ¿qué? Ay, me pueden rechazar en mi grupo social, mi familia, mis amigos, etc. Entonces eso es lo que está ocurriendo. Hay una entrega de armas, de que la gente no se quiera expresar ni quiera tener ningún tipo de defensa, sino que se deje imprimir por la élite, lo que sea. Ahora, esto me lleva a uno de mis últimos puntos, que es que sé que puede sonar como que, Gabo, tenemos que hacer algo entonces para poder expresarnos y tenemos que despertar. No. Yo principalmente no creo en absolutamente nada de eso. Me parece que todo lo que está ocurriendo en realidad es parte de una inercia inevitable del despertar colectivo. Porque como dije al principio, y dije que me iba a ensuciar las manos aquí bastante con todo lo que estoy diciendo, porque necesito explicarlo de una manera que se entienda, práctica, de manera realista de lo que está sucediendo. Pero luego volvemos a lo que está ocurriendo en general, en la conciencia colectiva, que es el revelar del ser separado. Todo esto que está ocurriendo está generando dos cosas. Uno, una revelación de información, y por otro lado, o mejor dicho, por consecuencia de la revelación de información, está generando un interés por aquellas personas, pocas que somos, pero gente al final que está gradualmente incrementando hacia creación de conciencia al respecto. Me explico mejor. Todo esto que está ocurriendo es un proceso de que la información se está haciendo disponible, está siendo revelada, está siendo desmantelada, y la conciencia está gradualmente incrementando a raíz de que hay más gente interesada y curiosa con esta información. Si quieren ejemplos bastante no simbólicos, pero emblemáticos
en realidad, son emblemáticos de lo que está sucediendo, tomen en consideración los siguientes puntos. Vida extraterrestre o los ovnis. Durante décadas, tenemos casi 100 años hablando de ovnis, de extraterrestres, de vida en otros planetas, y se ha ridiculizado por las instituciones regidas por la élite. Ciencia, movimientos sociales, películas, etc. Todo lo que son las herramientas de la élite ha ridiculizado el hecho de que existen extraterrestres. El gobierno principalmente ha negado su existencia durante décadas. ¿Y ahora qué pasó? Ahora salieron y dijeron, todo es cierto. Pero nadie le presta atención. La información está disponible. Solo unos pocos están agarrando y diciendo, hey, ¿tú sabes que el Pentágono y el gobierno de Estados Unidos ya dijo? Y de hecho, en Israel también dijeron, y en otros países han hablado sobre... Sí, o sea, pasa que nos habían dicho que no dijéramos nada, pero ya podemos hablar de esto. Pero a nadie le interesa ya. Entonces la información está ahí. Hay una conciencia gradual despertando porque las consecuencias de que exista vida en otros planetas y que nuestros gobiernos han estado ocultándolo durante tiempo es fuerte. Fuerte para la persona como tal. Porque la persona se siente engañada. Entonces la información está disponible, pero hay poca gente que está atando los cabos de lo que significa el hecho de que hay entidades interdimensionales que ni siquiera son de este planeta ni de esta dimensión. Pueden estar viviendo en Marte, pueden estar viviendo en Venus y no los podemos ver simplemente porque son... Pero la información está ahí, es real, o sea, es oficial, mejor dicho. No es algo que... la conspiración de los ovnis. O sea, ya los gobiernos lo admitieron y dijeron, sí, es cierto. Pero la gente no está atando cabos porque están muy pendientes ahorita del dinero o de cómo se maquillan o si del próximo novio o novia que tengan. O sea, estamos... la humanidad está con los ojos direccionados hacia el chakra naranja. Un poquito hacia el amarillo, pero más que nada hacia el naranja. Entonces, identidad, pura identidad. Pero la información está disponible. Por otro lado, lo que ya he hablado ad nauseam ahorita, que es la élite oculta. Durante décadas también hemos hablado, durante cientos de años, hemos hablado de una élite oculta que lo que quiere es dominar todo el planeta. Cientos de años tenemos hablando de esto. Y el público simplemente decía, no, eso es conspiración, eso no funciona así. Son los políticos que nosotros elegimos los que están tomando las decisiones. Como decimos en Venezuela, decimos ñiquiti. Ñiquiti, que es verdad. Ahora sabemos, ahora es real. Todo el mundo ahora habla culturalmente de que hay una élite. Ahora hablan de ellos. Tú sabes que, bueno, ellos, los que no quieren que hagamos, hablan de ellos como que nadie sabe quiénes son ellos, pero todos hablamos de ellos. Esa es la élite. Si quieren otro ejemplo, la hegemonía financiera que tenemos, económica, que antes era así como que, no, es que bueno, el capitalismo es así, el socialismo es de otra manera, que organizan el dinero. No, ya sabemos que hay una hegemonía económica gracias a los bancos, que se ha dicho durante cientos de años también ya, desde Andrew Jackson y mucho antes, que eran la peste, eran realmente la toxicidad en nuestra sociedad. No, eso es conspiraciones, eso es mala administración que tenemos en los gobiernos, y ya esa ingenuidad pasó a ser historia. Ya todos sabemos, sobre todo mi generación sabe bastante bien que existe una hegemonía financiera. Bueno, por supuesto, hay muchas personas que se niegan todavía a esta realidad, pero está saliendo. La información está ahí, es real, se habla. Lo que recientemente, afortunadamente, nos hemos estado deshaciendo bastante, aunque igual un proceso gradual. Todo esto que acabo de mencionar no es tendencia, porque todavía los Kardashian me parece que son una tendencia, o Johnny Depp sigue siendo una tendencia. Nuestra conciencia sigue estando demasiado, pero demasiado intensa en el naranja, en la identidad, en el segundo chakra, el chakra animal. Somos animalistas 100%, o 90 y algo %. Pero esta última que tengo es lo que es la estafa de salud, la estafa del sistema de salud.
que en el 2020 se hizo mucho más obvia y que desafortunadamente sigue cobrando vidas de personas incautas que, bueno, han tomado su decisión de seguir creyendo en el sistema médico. Pero hay muchos en el sistema médico que están despertando y están hablando de esto de una manera bastante real. Y afortunadamente tenemos esta nueva manera de ver la salud, a pesar de que no sea la mejor, sigue siendo algo mucho mejor que la que tenemos como sistema industrial, porque eso es lo que es un sistema industrial. Y bueno, o sea, la información también está disponible ahí. Todo esto se pudiera... hay un término que llaman banderas falsas. Y esto viene de un lenguaje que se utilizaba en alta mar, cuando los piratas utilizaban una bandera del país que fuera simplemente como para apelar a los barcos para que se acercaran, y cuando se acercaban entonces cambiaban su bandera a una bandera de pirata y abordaban y tomaban lo que querían. Entonces de ahí es donde viene el término de banderas falsas, que se utilizan para distraer y atraer a la presa y poder atacarla. Pero incluso los piratas tenían mucha más integridad que la élite, porque ellos mostraban orgullosamente su bandera de pirata, mientras que aquí no muestran su bandera de pirata. Todas estas banderas falsas que utilizan, como el 11 de septiembre, como el colapso en el 2008 financiero y este colapso para el reseteo que están hablando, muchos de esos no los utilizan de manera obvia, pero es lo que está sucediendo, y todo esto es parte del sistema de revelación. Como dije al principio de este episodio, esta revelación está haciendo que se haga más obvio lo que es, y solamente necesitamos que yo pienso que van a ser generaciones las que van a tomar. Nosotros quizás, si estamos lo suficientemente conscientes para verlo y nos desvestimos de todos esos temores antiguos que tuvimos de nuestra generación antigua, lo que podemos ser es un puente o un canal para esta nueva generación, nuestros hijos, que van a tomar la batuta de lo que es la comprensión de esta realidad y hacer que esta información, que para muchas personas, para el 90 y pico % de la población, sigue siendo información oculta, conspiraciones, mentiras, y no quieren abrir los ojos a esto. Personas como nosotros, lo único que tenemos que hacer es hacerle disponible la información a nuestros hijos y que ellos decidan qué significa esto para su futuro. Que puedan tomar decisiones conscientes, como dije al principio de este episodio, que era lo que a mí me interesaba. Tomar decisiones conscientes y compasionadas con respecto a lo que está ocurriendo para la transición que necesitamos. Pero algo que es inevitable es el aumento de conciencia. ¿Cómo va a resultar eso? No lo sé, pero un aumento en conciencia significa que vamos a dejar de ver hacia una conciencia baja, como la que he mencionado ya varias veces, que es la animal, de identidad, del yo único, solo, separado, a una conciencia cada vez más elevada. Esto es parte del proceso de realización del ser y es parte del proceso colectivo de, como dije al principio, la revelación del ser separado colectivo, del ser del ego mundial. Así que todo esto no es más que un proceso y no hay nada que nosotros podamos hacer o dejar de hacer, sino observar, y cuando nos toque el momento de decisión, tener suficiente información como para tomar una decisión inteligente, por así decirlo. Mejor dicho, una decisión consciente y compasionada con todo lo que está sucediendo. Es cuestión de entender. Estar informado no ha sido nunca una tarea fácil, y eso es porque la mayoría del mundo sigue desinformado, sigue siendo engañado por sí mismo
porque solo toma un poquito de curiosidad y un deseo de querer disolver la identidad que hemos llevado a cuestas durante años para poder revelar aquello que realmente somos y que es inevitable. Pueden ver esto como el sueño febril de una realidad que se está sanando a sí misma y que despierta de su letargo al fin. Y en los inicios de este despertar estamos nosotros, con gran honor y privilegio de ser los pioneros en la vanguardia de esta expansión de conciencia. Con esto llego al final de lo que es este episodio. Dije todo lo que quería decir con respecto a este tema. Les agradezco siempre por escuchar y no será sino hasta la próxima.